Hola comunidad de Helmen, estamos otra vez en Helmen Tiempo de Cuentos esta noche, como estamos todavía en mes de mujer, la historia de mujer. Voy a leer ese libro que se llama Pasando Páginas, la historia de mi vida, y está escrito por Sonia Sotomayor, quien es un juez de Corte Suprema de los Estados Unidos, que es como el corte más alta en todo el mundo, y ella es una persona, una mujer muy importante en nuestro país. Espero que todos les guste el cuento. Aquí son algunas fotos de ella, de su juventud. Pasando páginas. Mi historia es una historia sobre libros, de poemas y de cómics, de leyes y de misterio, de ciencia y de ciencia ficción, escritos tanto en español como en inglés. Aunque nací y me crié en la ciudad de Nueva York, en casa hablábamos español, la lengua de la isla de Puerto Rico, de donde es mi familia. Me costó mucho aprender inglés. Equilibrar dos idiomas en mi cabeza no siempre fue fácil, pero gracias a los libros aprender se convirtió en algo divertido. Leer era como encender una vela y cada libro una llama que iluminaba el mundo a mi alrededor. ¿Qué hacía que los libros fueran tan especiales? ¿Sería acaso que las palabras escritas encerraban una magia excepcional? A cada paso de mi vida fui encontrando las respuestas como piezas de un rompecabezas. Mi primer recuerdo de poder de las palabras se lo debo a mi querida abuelita. Todos los sábados, junto con mis tías, tíos y primos, nos reuníamos en su casa. Después de cenar, la casa quedaba en silencio. Abuelita cerraba los ojos y recitaba antiguos poemas sobre la isla tropical que mi familia había dejado atrás. Sus palabras eran como una chispa que encendía los recuerdos de su lejana y querida tierra. En aquel entonces yo no sabía leer todavía, pero las palabras escritas pronto descubrí. Eran como corrientes eléctricas que infundían sentimiento a la vida. Cuando tenía 7 años me enfermé y me diagnosticaron diabetes. Tenía tanto miedo a esa aguja grande que usaban para sacarme sangre en el hospital que una vez salí corriendo y me escondí debajo de un auto estacionado. Pero aún así tenía que inyectarme todos los días para poder vivir. Las agujas me asustaban. Encontré el valor en un lugar improbable, los libros de cómic. Después de leer historias de personas comunes que tenían superpoderes secretos que podían salvar al mundo, me imaginaba valiente y poderosa como ellos. Con el tiempo aprendí a inyectarme yo sola y me acostumbré a la idea. Los libros eran como pócimas mágicas que me daban el valor de los superhéroes. Puede que me sintiera como una super chica, pero si quería volar tenía que tomar un avión. Cuando viajábamos desde los bloques de frío cemento del Bronx a la soleado isla de Puerto Rico,
comía mangos frescos recién caídos de los árboles, bebía el agua de coco directamente de la fruta y de noche me maravillaba al ver el brillo de tantas diminutas y centelleantes criaturas en la bahía. Pero lo que más me gustaba eran las siestas en casa de mi tía en Mayagüez. A la hora de almuerzo comíamos arroz grandules y pollo guisado con sofrito. Una mezcla deliciosa de tomates, cebollas, ajo y pimientos. Después, con la barriga llena, mis tías, tíos y primos dormían una siesta en esas tardes calurosas, llenas de paz y tranquilidad. Su hora de siesta era mi tiempo de lectura. Mis libros eran mis fieles compañeros. Los libros eran mis leales amigos. No permitían que me sintiera sola. Cuando tenía 9 años, papi, que llevaba mucho tiempo enfermo, falleció. Me sentí triste y confundida, y nuestra casa se llenó de tristeza. Pero encontré un lugar donde podía sentir consuelo y tranquilidad. Durante todo ese verano, en la cercana biblioteca de Parkchester, me paseaba por sus pasillos y tocaba aquellos volúmenes que olían a viejo hasta que poco a poco, uno tras otro, los libros fueron llamando mi atención. Leí tantos libros como pude. Hubiera querido leerlos todos. Me sentí dichosa de tener una biblioteca en mi barrio a la que podía ir andando desde casa. Durante horas podía navegar hacia esas maravillosas tierras escondidas en las páginas de los libros que escogía. La biblioteca era mi puerto y los libros eran pequeñas embarcaciones que me permiten escapar de la tristeza que se sentía en casa. Pero al día que un repartido llamó a la puerta cargando 2 enormes y pesadas cajas, salir de casa ni siquiera me pasó por la mente. ¿Qué hay dentro?, preguntamos mi hermano Juan y yo. Averigüen, dijo mami. Arrancamos la cinta de embalaje y descubrimos una enciclopedia completa. Se trataba de una colección de 24 enormes volúmenes que revelaban secretos del mundo, desde el átomo más pequeño hasta la montaña más alta, desde el desierto más caliente hasta la tundra más helada. Mami había creado una biblioteca en nuestra propia casa. Con cada volumen que abría, aprendía nuevas palabras e ideas. Eran milagros de vida que crecían en mí y afuera, en el mundo que me rodeaba. Me sentía como un buzo que explora las misteriosas profundidades del océano. Los libros eran las aletas y el tubo de buceo que me permitían llegar hasta allí. De vuelta a la tierra era Nancy Drew, la joven detective, quien daba rienda suelta a mi imaginación. Su vida en la ficción era muy diferente a la mía. Vivía en una casa grande, situada en una calle bordeada de árboles, con su padre, un reconocido abogado, con quien investigaba y resolvía crímenes. A pesar de nuestras diferencias, me dormía pensando que yo era Nancy Drew. ¿Podría yo también resolver esos misterios?
Los libros eran una máquina de tiempo que me permitían imaginar lo que sería cuando fuera mayor. Más adelante nos mudamos a otro apartamento y aunque nuestra nueva casa no se parecía en nada a la de Nancy Drew, a menos Juan y yo teníamos nuestro propio cuarto, en realidad era una sola habitación dividida por una delgada pared, pero cada uno pudo decorar el cuarto a su gusto. Yo elegí un papel pintado con las constelaciones del cielo. Me encantaba leer libros de ciencia ficción acerca de viajes al espacio interplanetario a través del tiempo y de encuentros con extraterrestres. Sin embargo, lo que realmente suponía una noticia emocionante era que astronautas de verdad acababan de aterrizar en la Luna. Antes de partir dejaron un regalo de palabras, mensajes de buena voluntad de varios países de la Tierra. Entonces leí todo lo que pude acerca del alunizaje. Si una hazaña así era posible, cualquier cosa que yo soñara también podía hacerlo. Los libros eran la plataforma de despegue que me impulsaba directamente hacia mis sueños. Según crecía y leía más, mi futuro poco a poco iba tomando forma, como una bola de arcilla que con esmero esculpes hasta transformarla en una figura. Mi maestra en la escuela secundaria asignó a la clase la lectura de un libro sobre unos chicos en una isla desierta que se comportaban como salvajes por faltar de orden y reglas. Se hacían daño unos a otros en medio de caos en una tierra sin ley. Este libro me abrió los ojos. Me di cuenta de que necesitamos reglas y leyes para sentirnos seguros y para que las personas puedan tener la libertad de crecer y florecer. No sabía entonces que terminaría trabajando en leyes como abogado y posteriormente como juez, pero aprendí porque las leyes eran fundamentales. Los libros eran lentes que exponían las realidades del mundo que me rodeaba. Un libro muy especial, la Biblia, me enseñó cómo tratar al prójimo. En una de las historias, una muchedumbre se enfrenta a Jesús pidiendo castigo para una mujer que había cometido una falta. Pero Jesús los reta y les dice: el que de vosotros este libro de pecados, que le arroje la primera piedra. Sus serenas y poderosas palabras hicieron a la gente reflexionar. Despacio y en silencio retrocedieron y dejaron que la mujer se fuera a su casa. Aprendí que a veces las personas actúan mal, pero que no debemos precipitarnos a juzgarlas. En ocasiones cometemos actos que pueden incluso herir a los demás, lo cual no quiere decir que seamos malas personas. La cuestión es recapacitar, pedir disculpas, enmendar la situación y esforzarse en ser mejores. Los libros eran maestros que me ayudaban a distinguir entre el bien y el mal. Cuando comencé la Universidad de Princeton, los caminos arbolados y los viejos edificios de piedra eran muy diferentes de mi barrio en el Bronx. Experimenté una gran emoción por poder estudiar en esa institución.
pero extrañaba mi casa y a mi familia. Y a veces me sentía ahogada por las cosas que aún me faltaba por aprender. Pronto descubrí la maravillosa biblioteca Firestone de Princeton, con su impresionante colección, donde podía encontrar todo tipo de libros. Era mucho más grande que la de mi barrio y permanecía en ella durante muchas horas estudiando. Incluso mejoré mi redacción con sus libros de gramática. Los libros se convierten en el salvavidas que me ayudaba a mantener la cabeza fuera del agua. Todas estas lectoras me mostraron los lugares más remotos del planeta y de esa pequeña isla tan cercana a mi corazón, Puerto Rico. Leí sobre hombres y mujeres de la isla que trabajaban duro y ganaban poco. Leí sobre cómo Puerto Rico pasó a ser parte de los Estados Unidos de América. Tal como leía en los libros, mi abuela trabajó en una fábrica de tabaco y se enfermó debido al polvo, y mi tía pasaba largas horas cosiendo pañuelos. Como muchos de los puertorriqueños que se mudaron a Nueva York, mami tuvo una vida dura. Estudió durante muchos años para hacerse enfermera y supo economizar y ahorrar para que Juan y yo pudiéramos tener un futuro mejor. Había aprendido en los libros acerca del mundo exterior, pero ahora los libros me ofrecían un reflejo de la vida de mi propia familia. Los libros eran un espejo de mi universo particular. Cuando ejercí de abogado, utilicé casos reales que aparecían en los libros de leyes para convencer a los jueces de la inocencia o culpabilidad de las personas que estaban siendo juzgadas, si habían actuado bien o mal y las razones. Así como la historia de mi familia se reflejaba en los libros de historia de Puerto Rico, comprobé que los libros de leyes mostraban los testimonios reales de personas que habían quebrantado la ley, pero que tenían derecho a una resolución justa. Los libros de leyes eran mapas que nos guiaban en pos de la justicia. Justicia significa que todas las personas deben recibir un trato justo ante la ley. Como juez asociada de la Corte Suprema de Estados Unidos, eso es mi responsabilidad. Como juez estudió a fondo las palabras más importantes de las leyes de Estados Unidos, ese pequeño pero poderoso documento conocido como la Constitución. Y decido si las leyes están de acuerdo con ella o no. Todos los días me baso en las lecciones de los libros de leyes del pasado y escribo explicaciones y opiniones que pasarán a formar parte de los libros de leyes del futuro. Los libros son llaves que desvelan la sabiduría del ayer y abren la puerta del mañana. Llama, electricidad, pócima mágica, amigo, embarcación, tubo de buceo, máquina de tiempo, plataforma de despegue, lente, maestra, salvavidas, espejo, mapa, llave. Desde que tengo uso de razón, la palabra escrita ha significado todo esto y mucho más para mí. Como las losas de un camino, cada libro que leí me ayuda a dar un paso más
el que necesitaba en mi educación y en mi vida personal, aun cuando no sabía exactamente hacia dónde me conduciría el camino. Pieza a pieza, complete mi rompecabezas. ¿A dónde te llevará tu viaje? El fin. Pues espero que todos tienen una semana súper bien. Estamos tan emocionantes a recibir a nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado esta semana. La semana que viene estamos en vacaciones, por eso nos vemos en 2 semanas en Holmen Tiempo de Cuentos. Hasta luego.